Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es María, bienvenidos una vez más al canal del Centro Cultural de Idiomas. Hoy veremos un tema muy interesante que es el Present Perfect Tense. Es un tiempo verbal más avanzado de los que hemos visto anteriormente. Si quisieran ver algunos de los tiempos verbales más simples como el Simple Present, el Present Continuous, el Simple Past o el Past Continuous, les voy a dejar acá los links para que los puedan consultar previamente. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para el Present Perfect Tense hay que tener en cuenta que la conjugación es un poco más avanzada. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con esto acá? Son tres elementos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el verbo have, ¿verdad? Como estamos hablando del Present Perfect Tense, vamos a tener en cuenta que el verbo have lo vamos a conjugar en Simple Present Tense. Si no recuerdan un poquillo cómo se conjugaba, lo vamos a poner acá. En el caso de I, lo vamos a conjugar have. You sería have también. She, he, it sería has. We sería have and they have. Ok, una vez que ya tenemos en cuenta la conjugación correcta del verbo have en Simple Present Tense, vamos a proceder a el verbo que va a dar la acción principal. ¿Cuál va a ser? Bueno, puede ser cualquier verbo, puede ser desde el verbo be, al verbo eat, al verbo drive. Sin embargo, la conjugación va a ser muy diferente. Va a ser en tiempo past participle. Y para poder consultar eso, les puedo dejar acá un link en la cajita de información donde pueden consultar conjugaciones del past participle, lo cual es muy diferente a las demás conjugaciones previas. Por ejemplo, si en el pasado simple hemos visto que los verbos irregulares terminan con ed y los irregulares son más de memoria, en el past participle a veces los verbos regulares tienden a tener esa misma conjugación del pasado simple, que es en el caso que terminan en ed. Sin embargo, no se fíen porque no todos son igual. A veces, por ejemplo, podemos encontrar en pasado simple un verbo regular y en pasado participio completamente cambia. O puede ser que tal vez hay un verbo que es irregular y se mantiene su misma conjugación hasta en pasado participio. ¿Okay? Entonces, acá en el link que les voy a dejar en la cajita de información, pueden consultar algunos links de información donde pueden consultar conjugaciones de estos tiempos verbales para que se instruyan un poquito más. Ok, ya que tenemos en cuenta los elementos importantes en la conjugación, vamos a aprender a cómo construir oraciones tanto afirmativas como negativas. Entonces, en el caso de las oraciones afirmativas, siempre es importante, como lo he mencionado en los videos anteriores, seguir un orden de las palabras, ¿ok? Siempre seguir esa sintaxis importante. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que vamos a conjugar y qué es lo primero que vamos a agregar en la oración? Bueno, va a ser el subject. Recuerden que el subject es el sujeto de quien estamos hablando en la oración. Puede ser el nombre de alguien, el nombre de algún lugar, por ejemplo. Puede ser un subject pronoun, siempre y cuando sea un sujeto. Luego de eso vamos a agregar el verbo have, el que vimos anteriormente de cómo se conjuga correcto en Simple Present Tense. Vamos a conjugarlo, muy importante, en relación al sujeto que tenemos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si tenemos el sujeto de Anna, ¿ok? Entonces sabemos que Anna es femenino, por ende es como si fuese she. O sea que el verbo have lo vamos a conjugar como has. Si decimos, por ejemplo, Anna and John son dos personas, es como si fuese they. Por ende la conjugación va a ser have. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que el verbo have en este tiempo verbal es el verbo auxiliar. Por ende es el que me va a servir más adelante para hacer oraciones negativas y también para hacer preguntas y respuestas. Ok, ya que agregamos el sujeto y el verbo have, vamos a proceder a agregar la acción principal de la oración, lo que realmente hemos estado haciendo. Entonces, esta acción la vamos a agregar conjugada en past participle, que es consultando las listitas de conjugaciones que les dejé en la cajita de información. Luego de que agregamos esa acción principal, vamos a agregar un object. Esto es más opcional. Generalmente los objects de las oraciones se agregan para especificar un poco más la idea. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una oración sencilla afirmativa en Present Perfect Tense, podemos decir, yo he comido pasta esta tarde, ¿ok? Entonces vamos a colocar I have. El verbo eat en past participle sería eaten. I have eaten pasta this afternoon. I have eaten pasta this afternoon. Yo he comido pasta esta tarde, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de este Present Perfect Tense?
El present perfect tense lo vamos a utilizar para acciones que han sucedido ya. Generalmente es una acción que ya terminó, sin embargo, la línea del tiempo en la que yo me estoy refiriendo aún no ha terminado. Por ejemplo, puedo referirme a acciones que ya sucedieron, por ejemplo, durante la mañana del día de hoy, pero el día como tal aún no ha terminado porque todavía no son las 12 de la noche, por ejemplo. Entonces, es para hablar de ese tipo de acciones y también acciones que han sucedido justamente en este preciso momento. Por ejemplo, si queremos decir, he visto un fantasma, ¿ok? I have, el verbo seen, en past participle sería seen. I have seen a ghost. He visto un fantasma, una acción repentina que acaba de suceder. En el caso de las oraciones negativas es muy sencillo, solo hay que hacer un pequeño cambio. Entonces, igual, hemos colocado una oración afirmativa, ¿verdad? I have eaten pasta this afternoon. He comido pasta esta tarde. Vamos a modificarlo un poco. Si queremos hacer una oración de estas en negativo, simplemente vamos a agregarle not, la palabra not, justo después del verbo en auxiliar, o sea, del verbo have. Si quieren hacer contractions, también lo pueden hacer. ¿Qué quiere decir esto? Puedo unir el verbo have con el not. Por ejemplo, si yo uno la conjugación have con not, quedaría haven't. Y si uno la conjugación has con not, quedaría hasn't. Entonces, vamos a modificar un poco esta oración. Podemos decir, yo no he ido al banco esta tarde, ¿ok? Entonces podemos decir, I have not o I haven't, si quiero hacer en contraction, I haven't, el verbo go en past participle quedaría gone, de manera que quedaría así, I haven't gone to the bank this afternoon. No he ido al banco esta tarde. Muy bien, ya que aprendimos a realizar las oraciones afirmativas y negativas, es hora de aprender a hacer las preguntas y las respuestas. Pero se los voy a dejar en el próximo video. Si quisieran verlo, les voy a dejar el link por acá. Recuerden comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque tenemos muchísimos videos más. También les recuerdo que nos visiten en las demás redes sociales donde publicamos todos los días la palabra del día. Eso les ayuda a expandir su vocabulario. Recuerden comentar porque recuerden que estamos rifando módulos gratuitos. Por ende, pueden aprender un poco más con nosotros en nuestras clases en línea. Nos vemos en la próxima.